Guatemala en alerta por casos de viruela del mono. Ministerio de Salud analiza compra de vacunas. Esta noche le damos detalles de los síntomas de la enfermedad. Analizan interpelación del ministro de Salud, Francisco Coma, por relegar construcción de hospital en Alta Verapaz. En Cobán recogen firmas para presionar por el proyecto. Llevaban droga en maletas. 6 jóvenes son capturados en el aeropuerto La Aurora por intentar abordar vuelos con maletas cargadas de cocaína. Embajada de Rusia en Guatemala rechaza declaración conjunta de Yamatei y Zelensky en Ucrania y asegura que no corresponde al carácter amistoso. Advierten de nuevo aumento a las tarifas con consumo eléctrico a partir del 1 de agosto. El gobierno pedirá extender el apoyo temporal a los usuarios. La NASA revela su plan para traer a la Tierra las muestras marcianas en el 2033, un plan que incluye el envío de 2 nuevos helicópteros al planeta rojo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Estamos a la mitad de la semana, pero aquí están empezando las noticias este miércoles y por supuesto que hay mucho de qué hablar, pero antes agradecerle que sintonice esta emisión estelar. Para comenzar, el Laboratorio Nacional de Salud informó que de un total de 140 muestras tomadas hasta el 18 de julio, el 100% corresponden a la variante de preocupación Omicron. Existe preocupación en autoridades de salud debido a la alta capacidad de contagio y de evasión al sistema inmune. De las 140 muestras secuenciadas, la mayoría pertenece al sexo femenino, con predominio en los rangos de edad de 18 a 39 años. Además, la mayoría refirió antecedentes de vacunación. La mitad de lo que estamos secuenciando ya en los últimos días, y yo creería que estos días probablemente ya mucho más proporción, es variante de sublinaje, en este caso de Omicron, siempre BA.5. Lo sigue, digamos, en este caso la variante BA.2.12.1, que también es bastante contagiosa, pero con BA.5, que es la que está predominando, tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que además de que es muy contagiosa, también tiene digamos, una capacidad muy alta de evadir el sistema inmune y protección que ya tuviéramos inclusive por vacunas o infecciones anteriores. Por lo tanto, yo creo que ahorita podríamos estar viendo también una ola de reinfecciones y es lo que está representando este gran número de casos que estamos encontrando al día. Y el ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que ahora han comenzado a registrar una disminución en la demanda de hisopados en el país, pero la positividad sigue estando por arriba del 31%, algo que puede evidenciar que la quinta ola comienza a descender en la curva de contagios. Aseguran que la siguiente semana también se espera que comience a descender la hospitalización, que actualmente está en un 28%. Reconoce que de la quinta ola la diferencia es la baja letalidad, que llega al 0.1% de casos. Estamos empezando a notar ya menor asistencia de personas a hisoparse. Aún no notamos una disminución significativa en el porcentaje de positividad, pero de acuerdo a los epidemiólogos, a infectólogos y otras personas que le dan seguimiento a la pandemia, puede ser que esta semana empecemos ya a notar el descenso y que hayamos pasado el pico de la quinta ola. Desde la perspectiva de los casos hospitalarios, pues estamos en un momento donde la ocupación se mantuvo estable, no sobrepasó el 31% y ya empezamos a notar que en este momento está habiendo un volumen de ingresos aún, pero también estamos viendo egresar pacientes en una medida importante. Bueno, y tras quedarse sin vacunas contra el COVID-19 para aplicarle a los niños de 6 a 11 años de edad en Quiché, las autoridades de salud anunciaron la llegada de 21,000 dosis de la vacuna Moderna. Además, concentrarán recursos en los municipios de Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango y Joyabaj, los cuales poseen la mayor cantidad de habitantes y se han rezagado en la vacunación contra el COVID-19.
Bueno, y siempre en salud, el ministerio de esa cartera está en alerta por los casos de viruela del mono que se expanden en el mundo. Al menos 10 países de Latinoamérica, entre estos México, ya reportan algunos casos. Aseguran que se analiza la adquisición de vacunas, aunque de momento Guatemala no reporta casos. Desde mayo se han emitido las alertas epidemiológicas en el país, principalmente a las áreas de salud que se encuentran cercanas a lugares fronterizos, específicamente con México, que hasta este momento ya reporta 60 casos. Tenemos 3 casos que han sido como evaluados, pero que finalmente no tenían nada que ver con el tema de la viruela del mono. En medio del incremento de casos de viruela símica o del mono, la OMS ha declarado emergencia sanitaria internacional, con el objetivo que los países comiencen a emitir alertas a nivel nacional. 74 países en el mundo reportan ya casos, 10 de estos son de Latinoamérica. De los más cercanos que tiene Guatemala está México, Costa Rica, pero también viajeros que están en Estados Unidos, Canadá o incluso que llegan de Europa. Ante ello, el ministro de Salud, Francisco Coma, ha asegurado que están ya analizando la compra de vacunas contra la viruela. Ya no se vacunaba viruela y de hecho hemos estado viendo las alternativas posibles de vacuna que pudiera existir, pero en este momento pues básicamente la disponibilidad de vacunas a nivel mundial es muy baja, muy baja, porque no se esperaba esto. Estamos haciendo los contactos para también ver la posibilidad de disponer de vacuna. La vacuna aquí no se usa como un proceso general a toda la población, sino que se usa para aquellas personas que fueron en contacto con un caso positivo. Las personas pueden contagiar la viruela del mono a otras mediante contacto directo de la piel con fluidos corporales infectados o al compartir ropa de cama, vestimentas o toallas. También puede propagarse a través de gotículas respiratorias grandes de las personas infectadas, pero el contagio por esta vía es mucho más difícil que la del COVID-19. Aparte de sarpullido y ronchas similares a la varicela, otros síntomas que se pueden sentir son fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y siempre en temas de salud, con el apoyo de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se implementó en el Laboratorio Nacional de Salud el pago en línea de aranceles para los ensayos y trámites correspondientes a la Unidad de Alimentos y Medicamentos. Con ello, aseguran que el tiempo promedio que el usuario tarda en la realización del mencionado trámite será de 15 minutos. Anteriormente, el tiempo que le tomaba al usuario realizar el pago de manera presencial era de 4 horas. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Y en el Congreso, una bancada analiza interpelar al ministro de Salud, Francisco Coma, por la decisión de ya no construir un hospital en Alta Verapaz por las condiciones del terreno. Y además plantean presentar acciones legales por ese tema. Debido a que no acudió a una citación en la que se abordarían las razones por las que ya no se construirá un hospital en Alta Verapaz, diputados de la bancada humanista analizan interpelar al ministro de Salud, Francisco Coma. Además, consideran el interponer amparos por la decisión que se tomó, pese a que en el 2020 se aprobaron $193 millones para infraestructura hospitalaria que incluía la construcción de este centro asistencial. La instrucción que le acabo de dar a los asesores de la bancada es que preparen la documentación necesaria para un posible amparo para no perder la construcción del hospital de Alta Verapaz y asimismo la interpelación del ministro de Salud. Las autoridades de salud han justificado la decisión bajo el argumento de que los 5 terrenos evaluados en ese departamento no eran aptos por el riesgo de inundaciones y la inclinación, como también lo señala la CONRED. La única evaluación que se ha hecho es un terreno que nos solicitaron en el mes de febrero de este año. La evaluación se entregó en marzo y las características. El hospital ahora será construido en Petén y la decisión se tomó pese al bajo índice de desarrollo humano que existe en Alta Verapaz, sumado a la cantidad de muertes infantiles por malnutrición. Se trató de contactar al ministro de Salud, Francisco Coma, para conocer su opinión sobre la intención de los diputados de interpelarlo, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Y siempre sobre este tema, vecinos de Cobán, Alta Verapaz, recolectan firmas para exigir la construcción de un nuevo hospital en ese departamento. Hasta el momento suman más de 3.000 firmas. Además que vecinos invitaron al sector estudiantil a sumarse al movimiento, pues aseguran que comunitarios del área rural son quienes más han participado en las firmas. Convivex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Luego de esta pausa le contamos cómo fueron capturados 6 jóvenes quienes pretendían viajar con maletas con droga. Este y otros temas luego de la pausa. Continuamos con más. 6 personas fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando intentaron abordar un avión con rumbo a España, pero fueron detenidos por llevar droga en el equipaje. A 6 personas se les truncó un viaje a Madrid, España. Ellos pretendían salir del Aeropuerto Internacional La Aurora, situado en la zona 13 de la capital guatemalteca, abordando un vuelo que los llevaría a Europa, pero los controles de la policía estancaron su recorrido. Agentes de la Policía Nacional Civil con los detectores sospecharon que los jóvenes estaban nerviosos y que en sus maletas había ilícitos. Los 6 fueron aislados y empezó una revisión. Al estilo de tráfico de drogas de la década de 1980, las maletas tenían un compartimiento oculto en el que se trasladaba la droga. Fueron 8 maletas en las que encontraron cocaína los policías según los primeros análisis. 5 de los detenidos son jóvenes y tienen de 18 a 26 años. El sexo aprehendido es de 36 años. Cristian Javier Cobar Velázquez de 26, Dulce Fabiola Tobar Cabrejo de 19, Dylan Samuel Plaza Gómez de 22, María de los Ángeles Méndez Muñoz de 22, Andy Vázquez Cruz de 18 y Rubia Elí Cruz Godínez de 36 años. Los detenidos fueron trasladados a Torre de Tribunales, 4 de ellos permanecieron unas horas juntos mientras en las carceletas se liberaban espacios. Estaban tranquilos en espera de escuchar el motivo de su captura ante un juez y que se programe la audiencia de primera declaración. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Vamos a casos de justicia. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público terminó de presentar pruebas este miércoles en el caso La Línea y un último testigo, Vicente García Bolguito, brindó su declaración como importador. Así es como la Fiscalía termina la presentación de las pruebas para buscar condenas. En el juicio ahora será el turno de los acusados de presentar a sus testigos. Los acusados al principio del debate propusieron 90 testigos, pero se ha confirmado que renunciaron a 20 de ellos. En los próximos días deben de definir qué testigos pasarán al estrado del tribunal a declarar. Y el coronel y militar en situación de retiro Otto Fernando Godoy Cordón fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. El militar retirado subió a un avión de las autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional La Aurora para comparecer ante un tribunal. En febrero pasado fue detenido con orden de extradición, pero antes se había enfrentado a la justicia. El 9 de febrero del 2018 fue capturado en Poptún, Petén, junto a un colombiano y a un mexicano. Ellos intentaban huir y dejar abandonada una avioneta cargada de cocaína. En esa ocasión al coronel se le decomisó una pistola ostentosa. El arma estaba bañada en oro. Bueno, y ahora vamos a hablar de salud. La congelación cerebral por helado es un caso real. A continuación, le explicamos por qué. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Muy buenas noches, qué gusto poderle acompañar en la emisión estelar. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha sentido congelado el cerebro luego de darle un sorbo a algo frío? Bueno, creo que todos en algún momento lo hemos sentido. En la siguiente cápsula de salud, expertos de Mayo Clinic nos explican la razón. Commonly called a brain freeze or an ice cream headache. El helado es frío, delicioso y a veces doloroso. Eso se conoce comúnmente como congelación cerebral o dolor de cabeza por helado, y nosotros los médicos lo llamamos dolor de cabeza por estímulo de frío. Ingerir sustancias frías como helado demasiado rápido hace que el tamaño de los vasos sanguíneos cambie rápidamente.
Hay vasos sanguíneos que están dentro de la boca de la parte posterior de la garganta, dice la doctora Starling, y luego cuando se exponen rápidamente a algo muy frío, se contraen o se vuelven más pequeños y luego se vuelven más grandes, y cuando esos vasos sanguíneos cambian rápidamente de tamaño de esa manera, se activan los receptores del dolor. Estas ráfagas de dolor pueden ser intensas, pero por lo general duran solo unos segundos y no son peligrosas. La mejor manera de evitar un dolor de cabeza por helado es evitar los desencadenantes. Si está bebiendo algo que está frío, como un batido de chocolate, por ejemplo, recomiendo que lo beba con una pajilla más pequeña y que lo haga despacio. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Rusia se pronuncia por declaración de Yamatei en Ucrania. ¿Qué reacciones hay luego de esta visita? Volvemos con más en minutos. Hay más noticias a esta hora. 2 días después de la visita de Yamatei a Ucrania, la Embajada de Rusia en Guatemala rechaza la declaración conjunta de los presidentes Yamatei y Zelensky y la califica como retórica antirrusa. Nos sentimos consternados por el dolor y la devastación que en estos momentos se sufre en Ucrania, de los cuales he sido testigo al visitar los sitios donde se han sentido los horrores de este enfrentamiento. Nuestra solidaridad está con todo el pueblo ucraniano que ha resistido con valentía. Nos solidarizamos profundamente con las familias que han sido víctimas inocentes de este terrible flagelo en sus hogares, vecindarios y ciudades. Familias que han sufrido las pérdidas irreparables en su nación por esta guerra injustificada. Honramos también la memoria de aquellos valientes soldados que han dejado a sus familias ofrendando sus vidas por proteger la independencia y la integridad territorial de Ucrania. En un comunicado, la Embajada de Rusia en Guatemala expresa su rechazo a la retórica antirrusa en la declaración conjunta ucraniano-guatemalteca, ante todo a lo de la operación militar especial rusa en Ucrania, que fue calificada como una guerra de agresión ilegal, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania. Afirma que en realidad la operación fue lanzada para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que previamente fueron reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio, discriminación de los rusos y su idioma por parte del régimen de Kiev. En el comunicado añaden: lamentamos profundamente las observaciones antirrusas en la declaración conjunta mencionada, que no corresponden al carácter amistoso y mutuamente respetuoso de las relaciones bilaterales ruso-guatemaltecas. Prensa Libre y Guatevisión consultaron a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia si tenían alguna postura por el comunicado emitido por la Embajada de Rusia en Guatemala. Atendieron la petición y trasladaron la consulta, pero al momento no se ha recibido ninguna respuesta. Con información de Julio Román, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Mire, la Policía Nacional Civil informó el 23 de julio de la captura de un presunto pandillero señalado de extorsionar a un comerciante. El informe detalla que investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas elaboraron un operativo, el cual quedó grabado en cámaras de seguridad. En las imágenes compartidas se observa cómo el sospechoso espera en la motocicleta y aparentemente recibe el pago de extorsión, a lo que agentes de la policía reaccionaron y lo hacen subir al vehículo en que viajaban para luego ponerlo a disposición de la ley. Bueno, y en más información, un excursionista que se encontraba extraviado en el volcán Santa María, en Palmar, Quetzaltenango, fue rescatado por elementos de la Cruz Roja y la Brigada de Rescate de los Bomberos Voluntarios, que ascendieron para localizar al montañista que se encontraba herido al caer por accidente en una pequeña hondonada. La búsqueda inició ayer por la tarde y el rescate duró 18 horas. El excursionista es un hombre de unos 30 años de origen guatemalteco. En horas de la madrugada de este miércoles, los rescatistas descendieron del Coloso y en las primeras horas del día el montañista fue llevado a un hospital privado para su recuperación. Vamos. En más noticias, el Instituto Guatemalteco de Turismo informó que el sector se prepara para recibir a entre 36,000 y 40,000 turistas salvadoreños
que aprovecharán el largo feriado de las llamadas fiestas agostinas para visitar Guatemala. El periodo vacacional se efectuará desde el viernes 29 de julio hasta el domingo 7 de agosto, por lo que se estima que los visitantes salvadoreños tengan una estadía promedio de 3.5 días. Lo que buscan más son playas y hacer compras, por lo que se espera que los destinos más visitados sean la ciudad de Guatemala, Antigua, Esquipulas, Quetzaltenango, Retaluleu, Panajachel y Las Verapaces. Bueno, en este momento vamos a dar paso al programa Razón de Estado, pero cuando regresemos es confuso el incidente en Purulá, Baja Verapaz, que dejó heridos. Esto y más luego del programa Razón de Estado. Estamos de regreso con más información en Guatevisión. Gracias por continuar en nuestra señal. Y vamos a hablar de información departamental, porque la Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro y autoridades se concentraron en el complejo deportivo de Purulá para realizar un desalojo en la finca San Rafael de ese municipio. Según informes oficiales, al momento de su ingreso, fueron recibidos a balazos por invasores quienes estaban armados. El agente José Chocac, de 29 años, resultó con heridas, por lo que fue trasladado al IX de Cobán. Así también resultó herido el funcionario minor Antonio Muralles, de 32 años, quien ingresó al CAP de Purulá. A causa del ataque, el desalojo fue suspendido. Mejor si hay personas. Y Marcela Estelita Navarro, de 25 años, resultó herida tras colisionar su vehículo contra un camión que trasladaba arena en el kilómetro 186 en el ingreso a Retaluleu, cuando intentaba incorporarse a la calzada Las Palmas. El piloto del transporte pesado fue identificado como Marco Pelicó y relató a las autoridades que iba en su vía cuando el vehículo le impactó, ocasionando que el camión perdiera el eje trasero. La conductora fue atendida por los cuerpos de socorro en el lugar por los golpes y por una crisis nerviosa que sufrió, acompañada de agentes de la PNC, mientras solventaba la situación por los daños. Y un motorista perdió el control en el kilómetro 182 en la circunvalación de San Felipe Retaluleu y colisionó de frente contra un vehículo que iba sobre la ruta, quedando gravemente herido y su motocicleta destruida. El motorista, identificado como Josué Albero García, de 22 años, fue atendido y trasladado en estado delicado por los bomberos municipales departamentales de San Felipe hacia la emergencia del Hospital Nacional de la cabecera departamental. El conductor del vehículo y sus acompañantes sufrieron crisis nerviosa. También fueron atendidos por los cuerpos de socorro y relataron a la PNC que se dirigían a su vivienda en Tecpan, Guatemala. Cambiamos de tema porque en plena ola de contagios por coronavirus, la comuna de Xela anunció que en agosto elegirán a la nueva señorita Quetzaltenango como parte de los preparativos para Xelafer 2022. Este certamen de belleza les costará a los quetzaltecos 150,000 quetzales. La municipalidad altense anunció que retomará el certamen de señorita Quetzaltenango, el cual estuvo suspendido en los últimos 2 años a causa de la pandemia. Es por eso que vamos a hacer el mejor de los esfuerzos como comisión para poder devolverle a Quetzaltenango un evento tan importante que es su representativa ante todo el país. Gabriela Lara, modelo guatemalteca, será la coordinadora del evento y la responsable del proceso de selección de las candidatas. El día sábado 6 de agosto a las 18 horas será el casting donde estaremos eligiendo a las candidatas finales para el evento. Se establecerá un premio de 25,000 quetzales para la ganadora y premios para cada una de las candidatas participantes. En este certamen de belleza, la comuna altense invertirá 150,000 quetzales. La Contraloría General de Cuentas debe contar con un tesorero para poder finiquitar ante el mismo y auditoría interna de la municipalidad los gastos que se tengan por parte de la comisión, lo cual nosotros trataremos de economizar lo más posible a través de los patrocinios del buen corazón de los empresarios de Quetzaltenango. El certamen de señorita Quetzaltenango 2022-2023 se llevará a cabo el viernes 26 de agosto a partir de las 18 horas. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk.
Proteger tu economía y asegurar tu patrimonio es la mejor inversión que puedes hacer para tu tranquilidad. Consulta con los expertos CFS Corredores de Seguros. Presenta. Miren, nuestro sistema de Guate Reporta está a la disposición de todos ustedes para que nos envíen sus comentarios. Y vamos a iniciar precisamente hablando de cómo en horas de la tarde de este miércoles se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 161.5 de la ruta interamericana. En este lugar, un vehículo tipo camión cayó a una hondonada de aproximadamente 20 metros de profundidad. La emergencia fue cubierta por los bomberos voluntarios de la unidad 1567. No se reportaron personas lesionadas. Y ahora vamos con el mensaje de un televidente que rechaza el actuar de la Policía Municipal de Tránsito en la ciudad capital. El mensaje dice que en horas de la mañana de este miércoles dejó parqueado su vehículo al frente de su residencia, ubicada en la zona 18. El problema fue que la policía llegó a colocarle un cepo a su vehículo y en la boleta de aviso de inmovilización se lee que el vehículo estaba parqueado sobre señal de no parqueo. Sin embargo, nuestro televidente aseguró que no hay ninguna señalización y que de todos los vehículos parqueados en el lugar, solo su camioneta fue multada por 500 quetzales. Y una cuadrilla de hombres supuestamente efectúan trabajos de estabilización de taludes en el kilómetro 24 de la carretera interamericana, en donde el 19 de junio pasado se registró un derrumbe de grandes proporciones que interrumpió el tránsito en ambos sentidos. Nuestro televidente alerta a los automovilistas para que conduzcan con precaución en el tramo carretero porque hay camiones de volteo que retiran la tierra del lugar. Visita CFS Corredores de Seguros en Facebook e Instagram y recibe un bono de 14 consejos para que tu inversión sea segura. CFS Corredores de Seguros Presentó. Tenemos más información a esta hora de la noche. Gracias por seguir con nosotros. El encarecimiento de servicios han afectado a familias del Corredor Seco. Ante esto, la embajadora de la ONU visitó Guatemala para conocer los problemas que se encuentran en el país. Hemos trabajado gracias a las... Cindy McCain, embajadora de Estados Unidos frente a las agencias de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación en Roma, visitó las comunidades de San Juan Ermita y Plan de Jocote en Chiquimula y San Pedro Pinula en Jalapa para conocer la situación en la que vive el país, así como los proyectos apoyados por el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que tienen como fin mejorar la calidad de vida de los menores. Guatemala es un país claramente hermoso y por supuesto es evidente que es bastante rica, tanto en tierra como en personas. Pero debido al incremento del cambio climático y además el incremento de los precios en la comida, en el petróleo, en los insumos, las personas están realmente sufriendo en este momento. Y algunos de los programas que pude visitar fueron los programas de alimentación en las escuelas y el involucramiento de las comunidades en las escuelas también, y esto fue muy interesante. McCain explicó que los programas buscan reducir la migración al tener acceso a alimentos, educación y desarrollo, ya que muchos que migran no quieren dejar el lugar donde viven, por lo que si los programas pueden evitarlo, es un beneficio adicional. También reiteró que Estados Unidos siempre está interesado en apoyar con estos programas. Mi deber es reportar todo lo que he visto y llegar a conclusiones que nos permitan mejorar algunas cosas, seguir haciendo las que ya estamos haciendo y quizá hacer nuevas, implementar nuevas acciones. Durante su último día en el país, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pop, se unió a la embajadora McCain para acompañar a mujeres de San Pedro Pinula para hacer compras en el mercado local. Para el noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Advierten de aumento a la tarifa eléctrica. Tenemos este y otros temas económicos al volver de la pausa. Continuamos y ya está con nosotros Paula Osaeta y usted sabe que eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero.
Gracias, buenas noches. Mientras que se prevé otro aumento a las tarifas trimestrales por consumo eléctrico a partir del 1 de agosto, el gobierno enviará un nuevo proyecto de ley al legislativo con la finalidad de incluir en el apoyo temporal a los usuarios que consumen de 101 a 125 kilovatios hora al mes. De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, este grupo representa unos 270,000 hogares, por lo que se solicitará otra ampliación por 165 millones de quetzales que cubrirían una vigencia hasta diciembre de este año. El ministro adelantó que el viernes se publicarán las nuevas tarifas correspondientes al ajuste trimestral y tendrán un ligero aumento, aunque no informó de cuánto será. Y en otros temas le cuento que ACIES presentó los resultados del estudio que hizo con 40 mujeres trabajadoras para conocer los obstáculos que ha enfrentado el sector. Lo que buscan son tener más capacitaciones, la facilitación de trámites y reducción de costos y promoción de alianzas entre emprendedoras. Mujeres emprendedoras, obstáculos y soluciones es el nombre del estudio que llevó a cabo ACIES, en donde participaron 40 mujeres emprendedoras del país. Cada una fue entrevistada para conocer las dificultades que ha enfrentado. Los temas abordados en el estudio: datos personales, actividades económicas o laborales, la experiencia previa, antecedentes de crédito, descripción del emprendimiento actual, la capacitación y asistencia técnica recibida por la emprendedora y la situación del emprendimiento en materia de obstáculos, factores que favorecieron el arranque, necesidades actuales, los efectos de la pandemia y las perspectivas de crecimiento. En el estudio identificaron que la mayoría de emprendedoras han decidido tener un negocio propio por la necesidad de obtener ingresos extras. Linares comentó los principales obstáculos que identificaron. Los prejuicios y acciones discriminatorias que enfrentan las mujeres, conocimientos y capacidades insuficientes, la complejidad, duración, costo y concentración de trámites administrativos para registrar y lograr la autorización, la formalización de los negocios. Linares mencionó como recomendaciones tener más capacitaciones para emprendedoras, servicios de asistencia técnica, la facilitación de trámites y reducción de costos, promoción de alianzas entre emprendedoras y acceso al crédito. Le cuento que un informe anual elaborado por la unión sindical más grande de los Estados Unidos ha dado a conocer la brecha salarial que existe entre los CEOs de las empresas y de sus trabajadores. El reporte explica que en el 2021 los CEOs de dichas compañías recibieron en promedio $18.3 millones en compensación total. El salario de los CEOs aumentó un 18.2% más rápido que la tasa de inflación de Estados Unidos del 7.1%. En contraste, los salarios de los trabajadores estadounidenses cayeron por detrás de la inflación, con salarios de los trabajadores aumentando solo un 4.7% en 2021. También monitorean el desempeño de las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, entre las que se encuentran Apple, AT&T, Microsoft y Amazon. Según el reporte, en el 2021, Peter Kern de Expedia Group fue el CEO mejor pagado con un salario de más de $296,000. Al comparar el sueldo del CEO con el promedio de los trabajadores de la empresa, la mayor disparidad la presenta Amazon, en donde la media es de $32,855. El estudio busca crear conciencia en torno a la disparidad en los salarios y señalar que mientras el sueldo de los CEOs se incrementó en promedio un 18.2% del 2020 al 2021, el de los trabajadores decreció en un 2.4%, pese a una inflación que no deja de crecer. Con estos interesantes datos me despido, pero regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. Muestras marcianas serán enviadas a la Tierra. Además, la NASA prevé enviar más naves al planeta rojo. Tenemos este y otros temas en minutos. Y tenemos noticias del mundo. La NASA detalló este miércoles cómo traerá de regreso a la Tierra alrededor de 30 muestras de roca marciana en el 2023, en 2033. Un plan que ahora incluye el envío de 2 nuevos helicópteros al planeta rojo. El rover Perseverance, que aterriza en Marte hace un año y medio, ya ha recogido 11 muestras de rocas. Hasta ahora, la NASA tenía previsto enviar otro rover a Marte que recogería las muestras recogidas por Perseverance para llevarla a un módulo de aterrizaje. Sobre este módulo habría a su vez un mini cohete listo para poner las muestras en la órbita del planeta rojo en el 2031. And expose the fresh and dust-free interior of it
Miren, los precios del gas siguieron subiendo por la reducción de las entregas rusas a Europa. En tanto, los del petróleo se vieron impulsados por una caída de reservas comerciales más fuerte de lo esperado en Estados Unidos. La semana pasada, la Unión Europea acordó reducir el consumo de gas para ser menos dependiente de Rusia. Alemania comprobaba a inicios de junio un 35% de gas natural, comprándolo a empresas rusas. En el caso del petróleo, el barril de Brent para la entrega en septiembre ganó 2.12% a $106 en Londres. Y las autoridades estadounidenses acusaron este miércoles al joven de 21 años señalado de llevar a cabo un tiroteo masivo mortal en un desfile del 4 de julio cerca de Chicago, con 117 cargos de asesinato y otros más, según un comunicado oficial. Robert Crimo, un joven con historial de enfermedad mental, abrió fuego en un desfile del Día de la Independencia en un concurrido suburbio de Chicago, asesinando a 7 personas e hiriendo a docenas más. Mire, el Departamento de Justicia investiga al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su posible vínculo con el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Esto según The Washington Post y otros medios estadounidenses. La investigación del Departamento de Justicia se centra en las acciones del expresidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones en las que perdió en 2020 y su presunta responsabilidad en el ataque violento al Capitolio. El diario The Washington Post y otros medios estadounidenses atribuyen la investigación a funcionarios judiciales no identificados. Mientras una comisión legislativa ha demostrado en varias audiencias el posible involucramiento de Trump. El lunes el secretario de Justicia dijo a la cadena NBC que su despacho tiene la intención de responsabilizar a quienes hayan estado involucrados en los hechos del 6 de enero y por haber tratado de interferir en la transferencia de poder. Este martes, el exmandatario profundizó su denuncia infundada de supuesto fraude en las elecciones de 2020. Siempre digo que fui candidato la primera vez y gané. Luego me postulé por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de más votos. ¿Y saben qué? Esa será una historia por mucho tiempo. ¡Qué vergüenza fue eso! Pero es posible que tengamos que hacerlo de nuevo. Trump descalificó las investigaciones que realiza el Congreso. Son unos ineptos y matones. Pero realmente quieren dañarme para que yo no pueda volver a trabajar para ustedes. Y no creo que eso vaya a suceder. El exmandatario fue exonerado por la bancada republicana de 2 procesos de juicio político. El segundo, en 2021, buscaba responsabilizarlo por la insurrección perpetrada por sus seguidores. Jorge Agobián, Voz de América. Que igual las tengas tú, Fátima, una linda noche para ti, para toda nuestra audiencia, y nos vamos con esa noticia bonita de tantos artistas guatemaltecos sonando también a nivel internacional. Les queremos recordar que nuestras plataformas están a su disposición para que se mantenga informado y que nosotros regresamos mañana con más. Y estas imágenes nos van a ayudar a decirle adiós esta noche. La de un buzo y un videógrafo de la vida marina que capturó el momento en que una tortuga se unió a ellos para nadar en la costa de Australia. El video muestra al amistoso reptil marino nadando en las aguas cristalinas, mientras que el buzo se encuentra a pocos centímetros. Las imágenes fueron compartidas en la página de YouTube Storyful.